¿Es posible compartir pantalla? Creo que sí. Sí, A doctor, ver, sí se puede. genial, gracias. Vamos a ver, vamos aquí y vamos. Ok. Entonces, vamos. A ver, tenemos de la clase de ayer una clase importante que es lesión de vía aérea y luego las clases de hoy que son quemaduras químicas y eléctricas, que son los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ok? El día de ayer, en la primera clase, la primera dos clases del curso, vimos algunas generalidades en el manejo inicial, valoración de la quemadura. Es importante y se aplica a todo agente, todo tipo de agente que produzca quemaduras. Entonces vamos a ver visión de vía aérea. Objetivos, tenemos la definición, diagnóstico, manejo inmediato y tratamiento de la lesión de vía aérea. Podemos definirla como el daño, Doctor, buenos días. ¿sí? Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpa que le interrumpa. Sí. Solo quería hacerle tal vez una solicitud. Tal vez no sé si después de la clase podíamos Sí, hacer como que una aclaración de algunas preguntas del examen de ayer. sí, no hay problema, no hay problema. Ya, perfecto, doctor. Ya, Muchas gracias. Disculpe la excelente. interrupción. Sí, sí, no. Y cierren por favor sus micrófonos porque yo no lo puedo hacer, ¿ya? No, no lo puedo hacer yo. Ok, entonces, a ver, vamos a retomar. Repito. Entonces, vamos a ver, por definición, tenemos es el daño del tracto respiratorio, tejido pulmonar, producido por el calor. Generalmente es humo o químicos irritantes que se transportan a través de la vía aérea por inhalación. Esto es el responsable del 80% de muertes en pacientes con quemaduras. De ahí la relevancia y la importancia de tratar. Acá tenemos un gráfico, podemos ver nosotros la lesión de vía aérea superior, ¿no? En general, las formas de presentación de la vía de las lesiones por inhalación, que eso representan un 7,7%, la lesión de vía aérea superior en casi un 30%, el tóxico sistémico y la lesión subglótica. Hablaríamos de lesión de vía aérea baja, ¿no? Acá es importante tomar en cuenta el soporte avanzado de la vida. En ese sentido, tenemos que considerar como antecedentes importantes para sospechar de una quemadura de tipo inhalatorio la inconsciencia, la pérdida de conciencia, el que se produzca una, un evento en un ambiente cerrado y que haya sospecha de un agente químico de por medio. Esto nos puede hacer pensar que estaríamos frente a una quemadura de vía inhalatoria. En relación a los hallazgos físicos, podemos hablar de esputo cardionáceo, agitación, ansiedad, estupor, cianosis, ronquera, disfonía, tos disfónica, eritema y edema de orofaringe, incapacidad para tragar, esto de manual de manejo de soporte de la vida. Son algunos hallazgos que podrían hacernos sospechar asociados siempre a los antecedentes que hemos mencionado. En un estudio hecho por Philips, publicado en Barrett 30, encontramos que de 932 pacientes, 181 desarrollaron alteraciones respiratorias. De ellos, 106 fallecen, la mortalidad es alta y debido a problemas respiratorios, los factores que predicen, según este estudio, la lesión a nivel del tracto respiratorio son antecedente de 40% de existencia de agente por fuego, en comparación del 3% por líquidos calientes, que no es muy común. Espacios abiertos, encontramos un 13% versus 47% en espacios cerrados, que es un antecedente importante. Compromiso de áreas cercanas a nariz y boca y quemaduras profundas, ¿no? En otro estudio, que es un estudio de Clark,
acerca de la inhalación de humo y manejo de vía aérea, Clark y sus colegas, coautores, hicieron una revisión retrospectiva de los síntomas que estaban presentes en un número de 805 pacientes, quienes presentaban lesión por inhalación. En 108 de ellos, los datos fueron completos. Se encontró quemadura facial, esputo carbonáceo, ¿no? O sea, el esputo brusco, ¿no? De este total de 108, casi la mitad, ¿no? Asimismo, hallazgos en áreas cercanas en nariz, boca, ¿no? Algunos otros cambios en la voz, por ejemplo, también es común. Puede también haber asociado lesiones oculares, quemadura de vibrisas, tos, estridor, disnea, quemadura intraoral. Todos estos en menor proporción son hallazgos asociados que deben hacernos sospechar de una quemadura inhalatoria. Los factores que predicen la necesidad de intubación, en ese estudio podemos ver algunos hallazgos que son predictores de necesidad de realizar intubación, que es un procedimiento que no siempre está indicado, ¿no? Podemos ver aquí estridor, ronquera, babeo, disfagia, elementos que podrían estar considerados. Otros, hollín nasal, hollín oral, quemadura facial, hollín en cuerdas, edema en cuerda vocal, edema en cuerda faríngea. Como ven ustedes, de estos, aparentemente lo que encontraron significativamente estadístico fue el hollín oral, el edema de cuerdas vocales como elementos importantes para decisión de intubación en pacientes con quemadura inhalatoria. Acá podemos ver predictores diagnósticos, primero sitios cerrados, quemaduras faciales, edema de vía aérea, edema de la vía respiratoria, oral, cavidad oral nasal, esputo con hollín, aliento a humo, disfonía, estridor, agentes como gas, gasolina, alcohol y la inconsciencia. Todo esto forma parte de la clínica que nosotros debemos de evaluar, ¿no? Los antecedentes asociados a los signos y síntomas, ¿no? Tenemos por otro lado el descarte de trauma potencialmente fatal, la lesión por inhalación, lesión directa, lesión de vía aérea superior, la neumonitis química, que es menos frecuente que la generada por calor, por agentes químicos y irritantes, y también las intoxicaciones por monóxido de carbono principalmente. La intoxicación por monóxido de carbono es la que se observa, por ejemplo, en los autos, cuando una persona queda encerrada en un auto, en un estacionamiento cerrado, en una cochera, en los intentos de suicidio, por ejemplo, que las personas prenden el motor, cierran todas las ventilaciones y se someten al monóxido, que es lo que produce el motor del auto. Eso es característico de ese tipo de intoxicaciones y producen lesiones de vías aéreas, restricción de la pared del tórax y algunas complicaciones tardías que se pueden dar son lesiones pulmonares, neumonía y sepsis. Acá tenemos luego características, estos son, es una publicación de Pedreros, ¿no? De, en la revista chilena de enfermedades respiratorias de 2007, habla de injuria inhalatoria en pacientes quemados, características supraglóticas vía aérea superior, edema de partes blandas, desprendimiento de mucosa necrótica, obstrucción de vía aérea superior. En el tracto traqueobronquial se encontraba broncoconstricción refleja, pérdida de transporte y destrucción ciliar, formación de moldes de fibrina bronquiales. ¿Mm? Asimismo, en nivel ya de parénquima pulmonar, aumento de interleuquina 1, ¿no? Hay también efecto de vasodilatadores y producción de peroxinicritos, activación de neutrófilos con daño celular y estrés oxidativo, debido a eso, al estrés oxidativo, producción de la poliadeno poliribosa polimerasa,
como consecuencia del daño al DNA celular, ¿no? Al ADN celular que perpetúa la activación inflamatoria a través de los neutrófilos, formación de tapones de fibrina y dendritos celulares con cortocircuitos. Estos son disminución de relación ventilación-perfusión y eventualmente sobredistensión de los alvéolos sanos. Son algunos de los hallazgos que se pueden dar desde los diferentes medios de valoración en pacientes con quemaduras inhalatorias. En una radiografía de tórax, porque tratando un poco de ver la manera de comprobar el compromiso, las radiografías de tórax basal normal puede darse en hasta en la mitad de los casos. Fíjense las referencias citadas aquí, en la parte baja. Hasta la mitad de los casos podría haber radiografías de tórax normales, ¿no? La presencia de anormalidades radiográficas al ingreso ya va asociada con injuria severa y peor pronóstico. De todas maneras, no sirvió como pronóstico, ¿no? Acá tiene una característica de un paciente con quemadura facial, típicamente lesiones perinasales, los orificios nasales, la boca. Es una alta sospecha de quemadura de tipo inhalatoria. Acá pueden ver en las lesiones por inhalación, esto ya es un estudio hecho con parte de una necropsia, un paciente fallecido, lesión, quemadura y lesión inhalatoria asociada. Se puede ver la lesión de la vía aérea superior con este componente mucoso, ¿no? Que produce obstrucción de las vías respiratorias, neumonitis o lesión química, tráqueo-bronquial química, intoxicaciones principalmente en monóxido de carbono. Algunos hallazgos laringios, cambios que se dan en pacientes con inhalación, con injuria inhalatoria. Acá tenemos tres tipos principales y podemos ver al examen los hallazgos y podemos también ver cuál es la clínica observada en estos pacientes. Podemos ver malestar laringio leve y algún dolor de la faringe. Esto puede en grado 2 y 3 incrementarse cuando hay ingesta y hay tos manifiesta, y asimismo podría en casos más severos haber falta de aire, ronquera, tos severa, cialorrea, taquipnea, frecuencia respiratoria incrementada, estridor, dificultad respiratoria al acostarse. Estos ya son grados más severos. En el examen que encontramos, en las formas más leves, encontramos congestión, ¿no? Un grado de hiperemia dentro de las 12 horas posteriores a la quemadura, edema leve y áreas rosadas con pequeñas ampollas. Podemos ver la mucosa laringea con congestión difusa, hemorragias puntiformes, edema y ampollas de diferente tamaño. La mucosa se va a ver rosado blanco, el movimiento laríngeo se ve limitado. Bien, hay una mayor congestión y el edema es importante. En la forma más severa, la mucosa laringea está pálida, amarilla, blanca, edematosa, hay mucha secreción, la mucosa está ennegrecida, se forman pseudomembranas también, es una característica. Hay ocasionalmente ampollas, el edema es rápidamente progresivo, la laringe se ve rígida y no hay el famoso reflejo que ocurre al estimular la zona, ¿no? Asimismo, el edema de glotis, bueno, se hace muy, muy notorio y prácticamente la entrada de aire es muy limitada. Miren ustedes un estudio, una imagen endoscópica de una quemadura inhalatoria donde prácticamente la anatomía ha sido totalmente distorsionada, totalmente distorsionada. Acá, nuevamente, miren el edema que se puede formar en las zonas adyacentes. Prácticamente la glotis está cerrada. Son ya casos con indicaciones de intubación, ¿no? Primero, dentro de las medidas, la apertura manual de la vía aérea para visualizar el uso de cándulas orofaringeas, cándulas nasofaringeas también, que son un poco más largas para permeabilizar la vía aérea que está edematizada. En algunos casos la máscara laringea. La máscara laringea es la máscara del doctor Brain. Es como un tubo de es un tubo de intubación, ¿no? Endotraqueal
que tiene en su parte distal como una especie de una máscara que se adapta anatómicamente a la glotis. Pero esto va a depender del grado, ¿no? En casos más severos, la máscara laringe debido al edema de la glotis, de la zona de la laringe, como hemos mostrado, va a limitar mucho su eficacia. El conbitubo, tuboquín, máscara facial no recirculante son otras medidas iniciales. Ven ustedes la aplicación de la lengua, la aplicación del tubo, ¿no? De la cánula orofaringea o nasofaringea. Ven ustedes cómo acá está la tráquea, acá está la glotis, la epiglotis, la lengua, y acá miren ustedes la posición del tubo correcta para facilitar y disminuir el impacto que tiene el edema de la cavidad oral y faringea. Acá podemos ver otro aditamiento, este es de la clínica Mayo, donde pueden ver ustedes que se produce un CAF, esto es como un balón, ¿no? Este es el piloto del balón, por acá se infla y este balón se posiciona en la zona hematizada para brindar el aire directamente a la zona, ¿no? Perdón, disculpe. Discúlpeme. Este es un dispositivo diferente, el cual tiene la característica de permitir controlar el edema de las zonas proximales para facilitar el flujo de aire hacia la zona que requiere, que en este caso es la zona laringea. Este es la máscara laringea, así se llama, la máscara laringea. Esto lo inventó el doctor Brain, él estuvo en Perú incluso presentando, es muy conocida por los anestesiólogos, es un tubo que tiene una mascarilla, ¿ven? Y tiene unas barras aquí que permiten el flujo de aire directamente hacia la glotis, se adaptan anatómicamente a la forma de la laringe. Tiene como una especie de acolchado alrededor que permite adaptarse de forma anatómica y gentil al área anatómica de la laringe. Entonces podemos ver acá el tubo, esta es una válvula a través de la cual se infla y su aplicación es mucho más sencilla que la intubación, ¿ok? Pero aquí hay una limitación importante, va a depender del grado de severidad, porque si el edema afecta severamente la laringe, esta mascarilla no va a tener mucho efecto y necesitamos colocar un tubo endotraqueal, aunque puede ser muchas veces difícil, hay que hacerlo con una guía, ¿no? Incluso unas guías visualizadas, con unas guías con un endoscopio que nos permite visualizar y facilitar la intubación, de otra manera se hace muy, muy difícil. Entonces, la intubación se debe valorar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros el estudio de Klein en un periodo de 10 años. Eh, Esto no está bien, hay un error aquí, pero también son 10 años. Hay 1.877 admisiones por quemaduras, ¿no? 51 son remitidos, 51%, 24% transporte por más de 150 kilómetros. Eso quiere decir que las distancias para referirlos a centros especializados es grande, ¿no? Intubación, 111 pacientes de este grupo tuvieron intubación endotraqueal extrainstitucional, o sea, lo han hecho probablemente en el camino o en el manejo inicial. De ellos, el 53% fueron extubados en las primeras 24 horas y el 64,8% fueron extubados en el segundo día, indicando que probablemente no había necesidad de este procedimiento, por eso hay ciertas indicaciones de tomar en cuenta, ¿no? Acá tenemos otros estudios importantes, siempre referimos a la evidencia, porque los estudios tienen una forma más objetiva de evaluar los contenidos, ¿no? Podemos ver manejo, ¿no? Manejo en centros no especializados, o sea,
Pre-burn center management es el manejo antes de llegar al centro de quemado, ¿no? Con quemadura aérea. Sabemos suficiente, ese es el título, ¿no? Manejo en centros de quemados previos, ¿no? Habría que traducirlo correctamente, de la vía aérea quemada. Dice, sabemos suficiente, dice, el 11% de los pacientes con quemadura llegaron intubados, 11,4. De ellos, el 96% fue por llama y el 26% en espacios abiertos. De ellos, el 10% por fogonazo, le llaman flash o fogonazo, 5% por explosión y 2% por quemaduras eléctricas. El 3,9% por escaldadura, luego un 34% con edema como hallazgos, profilaxis 27% y oxigenación 13%. 40% del total de estos pacientes que fueron intubados se extubaron en los siguientes 2 días, confirmando el hallazgo anterior. Acá, otro estudio dice, más de un tercio de intubaciones en pacientes transferidos a centros de quemados son innecesarias. Las guías propuestas para una intubación apropiada del paciente quemado. Otro estudio, este sí está correcto, 2003 a 2013, de 10 años, con intubación orotraqueal. 31% de este total de pacientes que tuvieron intubación orotraqueal fueron intubados por menos de un día y 40% por menos de 2 días, ¿no? Eso es, acá lo podemos ver, y eso confirma los estudios anteriores. Acá tenemos otro más, dice, más de un tercio de intubaciones en pacientes transferidos a centros de quemados son innecesarias. Guías propuestas para una adecuada intubación de pacientes quemados. Y proponen estas guías aquí, ¿no? En primer lugar, seguridad del paciente no debe ser comprometida y el estatus del paciente debe ser determinado para poder considerar la intubación, la necesidad de intubación. Las indicaciones estándar para intubación deben ser seguidas, incluyendo, pero no limitadas, a dificultad para respirar, ¿no? Estridor, hoarseness es eh, como el sonido que hacen los caballitos, ¿no? Cuando respiran. Eh, Dificultad, claro, dificultad para respirar y disminución del nivel de conciencia, ¿ok? Eh, el contacto debe ser hecho con el centro primero y debe ser, tanto como sea seguro posible, discutir los eventos que son hallados para ser asistidos en la necesidad de ser intubados. Si el paciente es clínicamente estable y no tiene signos de compromiso de vía aérea, quemaduras con baja necesidad de intubación antes de su transferencia son las siguientes. Quemaduras que ocurren de causas diferentes de la injuria por fuego. Quemaduras que no ocurren en espacios cerrados. Quemaduras que son menores al 20% de su superficie corporal total. Quemaduras que no tienen quemaduras de tercer grado en la cara y pacientes que están a una distancia razonable del centro de quemados. Ellos consideran una distancia razonable de 3 horas a menos. Estas consideraciones son las que se dan como pautas para no ser una intubación innecesaria, ¿no? Dice, ¿no? Es nuestra responsabilidad como comunidad que quemados, trabajar y educar a los colegas en un manejo apropiado de la injuria que asociada, ¿no? A quemaduras en pacientes con compromiso de vía aérea. En realidad, la intubación puede producir más daño en un tejido que está lesionado previamente, de ahí la recomendación y la insistencia, ¿no? Acá observen ustedes que afecciones hay en ese sentido, tal como he hecho el comentario, hay la contaminación de bacterias en pacientes quemados con intubación urgente como parte del manejo inicial urgente, ¿no? En un estudio retrospectivo entre enero del 2004 o junio del 2006,
¿no? Tuvieron el manejo inicial realizado con lesión a vía aérea las primeras 24 horas de ingreso, un número de 57 pacientes, el 43% de ellos presentaron crecimiento bacteriano, ¿no? Las bacterias asociadas fueron Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y esta Streptococcus pneumoniae. Otro estudio de Bartlett, este es un manejo agudo de la vía aérea en quemaduras faciales y quemadura inhalatoria. Este es un extracto de este artículo. Dice, en pacientes con injuria inhalatoria, sin consecuencias, quemaduras consecuentes, nosotros usamos la intubación y ventilación mecánica solo por depresión respiratoria y coma, o sea, para afecciones que clínicamente son severas. Aun cuando la mayoría de pacientes con síndrome de injuria inhalatoria tienen estridor y pueden tener tos, ¿no? Copiosa y algunos otros síntomas asociados, el acceso a la vía aérea no es necesario. Esto es, la intubación endocardial no es necesaria. Las indicaciones exactas para una intubación temprana en pacientes con quemadura facial son más difíciles de definir. Hay que expirar por el estridor asociado al edema de vía aérea, ¿no? No es seguro. Por otro lado, eh, la intubación de cada paciente con quemadura facial o vibriza en las áreas afectadas o quemaduras en zonas del paladar o de la lengua pueden resultar en una intubación innecesaria en la gran mayoría de pacientes. Todos estos estudios básicamente confirman y apuntan a lo mismo, ¿no? Entonces, la vía aérea difícil, el paciente con quemadura inhalatoria, pues debido al edema de la vía aérea superior, es una vía aérea difícil y hay un alto riesgo de que se produzcan fallas en la intubación, afectando mucho más el compromiso. Acá tenemos nuevamente lo que ya habíamos mostrado, observen ustedes cómo se produce el edema. Acá ven el tapón mucoso que ocurre en la vía aérea, ¿no? La vía bronquial, ¿no? En el tratamiento de la injuria inhalatoria, nosotros podemos ir visualizando, en primer lugar, restricción hídrica, posición sentada permanente. Hay algunos fármacos que se pueden administrar entre 2 a 4 horas, las primeras de 24 horas. La budesonida, la adrenalina racémica y la dexametasona para buscar desinflamar el edema que genera la lesión y una reevaluación seriada. El oxígeno humidificado a 40 grados también es otra medida. La acetilcisteína nebulizada, seguramente ustedes conocen este fármaco, se usa mucho para procesos respiratorios agudos o crónicos, para poder facilitar es un mucolítico, facilita la, mm, que el moco sea menos espeso, ¿no? Es un mucolítico. Entonces, se puede usar de manera asociada. El albuterol nebulizado también, que va a producir dilatación de la vía aérea. La radiografía, esto ya lo habíamos presentado anteriormente. En resumen, tenemos nosotros que se observa un edema. Hay que considerar, basado en las recomendaciones que hemos visto, si es que hay necesidad o no de hacer intubación. En la presencia de moco, considerar la utilidad de la acetilcisteína, en presencia de coágulos la heparina, y en la broncoconstricción el albuterol como un broncodilatador, ¿no? En casos muy extremos, como una medida emergente, se puede necesitar acceder a la cricotiroidotomía como una especie común, claro, es el un procedimiento quirúrgico de emergencia. Acá ven el tiroides, acá está el cricoides. Por debajo del cricoides, exactamente de este relieve, se realiza la punción, corte pequeño y una punción para introducir un tubo y facilitar la ventilación del paciente en casos extremos. Está descrito también. Nuestras conclusiones de la primera presentación: no toda quemadura facial es quemadura de vía aérea. No toda inhalación es quemadura de vía aérea. Aún con presencia de quemadura de vía aérea, no siempre se requiere la intubación. Hay que tener una evaluación objetiva y de riesgo
Y el manejo, restricción hídrica, sedentación y el manejo combinado que hemos mencionado en la última parte. Podemos decir así que la medicina, como un corolario, es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Es lo que decía William Osler. Muy bien, muy bien. Vamos a terminamos esta primera parte y vamos 5 minutos para continuar con nuestra segunda clase. Por favor, un pequeño descanso breve. Voy a tomar un poco de agua. 5 minutos, continuamos con nuestra segunda clase que va a estar relacionada con las quemaduras eléctricas. Un breve descanso. Al final hacemos las preguntas, comentarios, ¿sí? Gracias.